uso de la palabra la diputada Vanessa Siley. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido a nuestro señor jefe de gabinete, el compañero Juan Mansur. La verdad que, en primer lugar, felicitarlo por las respuestas que llegaron por escrito y las que dio aquí en el recinto. Y me sumo a lo que dijo la compañera diputada de Tucumán, también por su templanza realmente. La verdad que, en primer lugar, quisiera compartir algunas reflexiones con los compañeros y compañeras, con los distintos colegas y diputados y diputadas de esta casa y en su presencia también, señor jefe de gabinete. Acá se dijo, tomé nota de algunas intervenciones de diputados de Juntos por el Cambio y diputadas, y se habló de que nuestro bloque, nuestro espacio político, dañaba el normal funcionamiento de la República, de que nuestro espacio político, de que el peronismo, de que el kirchnerismo había maltratado las instituciones. Acá un diputado dijo que las instituciones no son un decorado, que el diálogo se funda en la verdad. Hoy otro por ahí que sacudió la Constitución Nacional. Un diputado dijo también algo muy extraño, que callar al otro era fascismo. Bueno, y tuve la sensación de que estábamos inmersos en la fábula esa de Andersen, del rey está desnudo, en donde estamos frente a verdades evidentes, estamos frente a verdades inocultables, y así todo parece que estaríamos viviendo en una realidad ficticia o creyéndonos o creyéndose su propia mentira. Cuando se habla de las instituciones, cuando se habla del sistema de justicia, hay otra diputada que hasta le preguntó por la causa judicial, ¿no? Digamos, después hablan de la independencia del Poder Judicial. Esto es parte de estas verdades inevitables, inocultables, que niegan, ocultan o tergiversan. Y fueron paradójicamente, y esto lo quiero decir con su templanza, jefe de gabinete, cuando gobernó Mauricio Macri, cuando gobernó la actual oposición, no solamente todo lo que describió con mucha claridad el diputado Herel respecto a la situación económica, sino también a la situación institucional se dio gravemente afectada. No solamente había una crisis económica, también había una fuerte crisis institucional, y siempre se dan de la mano y siempre se dan de la misma manera. Cuando peor está nuestro país económicamente, más crujen también las instituciones, y eso sucedió durante esos 4 años. Aplicaron al interior del Poder Judicial esa misma doble vara a los amigos, el pádel, el fútbol, el whisky, el club de caballeros, ¿no? O bueno, caballeros tal vez es mucho decir, ese club el amiguismo. A los mismos del Poder Judicial que querían castigar. Recuerdo muchos magistrados y magistradas, la jueza Martina Fons, el juez Arias, el juez Ramos Padilla. La misma jueza, ya que les preocupaba tanto el narcotráfico, digo, ¿por qué no escuchamos a la jueza Arroyo Salgado, ¿no? Que hace poquito dijo algo muy importante sobre el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires? Gil Carbó, tantos otros y otras a los que le aplicaron, como dicen hoy los jóvenes, a los que les aplicaron mafia. Y quería, ya que hablamos de la independencia del Poder Judicial y todo, digamos, estas verdades que parece que nadie quiere reconocer, hemos presenciado la opinión política e ideológica y económica de 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en declaraciones públicas. Uno de ellos dijo que no puede haber un derecho ante cada necesidad. Otro de ellos, opinando de economía directamente, habló de la emisión monetaria y habló de que hay que cuidar la moneda, de que entonces no se puede emitir. Y cuando hablamos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en este caso justo fueron los 2, no por casualidad, designados por DNU,
hablando de las instituciones y de la democracia designados por DNU, no podemos dejar de reconocer que la Corte Suprema de Justicia marca jurisprudencia en sus fallos y hace doctrina para que la cumplan los tribunales inferiores. Y no podemos dejar de marcar entonces que además también, siempre me toca el presidente, que además también conduce y baja línea política al resto de los tribunales inferiores. Porque ese poder del Estado también tiene conducción, como acá hay presidente de Cámara, como hay un presidente de la Nación para el Poder Ejecutivo, también hay una conducción para el Poder Judicial y desde ahí se baja línea. ¿Y cuándo vimos a ministros de la Corte Suprema opinar de política económica? Bueno, este mismo año. Fíjese que este mismo año, hablando de que no hay que emitir, pero a la vez avalando 10.500 cautelares para que aquellos querían importar se hagan de alrededor de 1.800 millones de dólares del Banco Central. Y después queremos hablar de las instituciones y la división de poderes. Asimismo, en la misma tesitura, escuchamos y vemos cómo esto del lawfare también se aplica no solamente a nuestra vicepresidenta de la Nación, a muchos dirigentes sindicales, a muchos delegados y delegadas, a muchas organizaciones sindicales. Hasta se ha conformado un grupo que se llama Antibloqueo de empresarios, que no sé cuántos empresarios realmente habrá en ese grupo, pero sé que hay muchos de Juntos por el Cambio en ese grupo, que se vanagloria de aplicar la ley penal a conflictos laborales. Sin ir más lejos, en este mismo contexto de regresión distributiva del salario, porque eso también hay que decirlo, compañeros y compañeras. Y digo compañeros porque también se lo digo a nuestro bloque. Estamos atravesando una redistribución regresiva del ingreso donde hay un 60 para el capital y un 40 para el trabajo. También tenemos que fortalecer entonces las instituciones para permitir que esa redistribución del ingreso que terminó 51 para el trabajo y 49 para el capital en el 2015, vuelva a ser equitativa y vuelva a ser redistributiva. Redondee, diputada, por favor. Ya concluyo, presidente. En este marco, en este contexto donde una Corte Suprema dice que no puede haber un derecho, donde hay una necesidad, donde no hay que emitir, pero no hay que emitir para invertir en salud, educación y demás, pero sí emitir para que ellos se hagan de los dólares del pueblo argentino. Muchos diputados de la oposición presentan proyectos tipo prohibición de protestas sindicales, prisión para militantes sindicales que reclamen a la puerta de establecimientos, prohibición de las reelecciones en los gremios, eliminación de las sanciones a empresas que retengan aporte de los trabajadores con destino a la seguridad social, cancelación de la personería gremial de camioneros, eliminación de las indemnizaciones por despido y reemplazo por un fondo de cese, otro más de eliminación de las indemnizaciones, otro más de eliminación de la cláusula solidaria para trabajadores no afiliados, eliminación de las indemnizaciones por nula o incorrecta registración. Digo yo, ¿qué más se le puede pedir a las personas que trabajan? Que solo tienen su fuerza, su inteligencia, sus manos, sus piernas y que la han puesto toda en estos duros años. ¿Qué más? Hay que sacarles derechos también. Todo tiene que poner la persona que trabaja para sacar adelante este país. Nuevamente. Esto pasa cuando negamos las verdades evidentes. Negamos lo que está a la vista y nos pasó también acá. En algo que estamos en víspera de la fecha del presupuesto, ¿no? Nos pasó también acá el año pasado. Y esto lo quiero decir a colación de lo que dijo el jefe de gabinete. Nos pasó acá el año pasado. Piden diálogo, pero a cambio de ese diálogo pretenden la variable del silencio de la expresión de nuestras ideas. Porque culparon a quien entonces era el presidente de nuestro bloque, el compañero Máximo Kirchner, de no votar el presupuesto. ¿Y qué pecado, qué delito había cometido el compañero? Hablar. Diputada, contar sus ideas políticas.
fundamentar sus ideas y de esta manera representar, porque lo único que falta es que también pretendan cancelarnos la representatividad política. No es variable de negociación para el diálogo que nos callemos la boca, señores diputados y diputadas. No es variable de negociación para el diálogo. Elijan otras opciones, porque no nos vamos a callar. Me recuerda, y con esto finalizo, a esas imágenes, esas ilustraciones de Sabat. ¿Se acuerdan que salieron en el diario Clarín allá por el 2008 y otra volvió a salir en el 2017 con la cara de nuestra actual vicepresidenta de la Nación tachándole la boca? Digo, violencia de género tipificada como política, violencia política, fue sancionada en el gobierno de ustedes en la Ley de Protección Integral de la Mujer. Fue sancionada en la ley. Y se lo digo también a las diputadas de la oposición que defienden los derechos de las mujeres. No podemos negar también esa verdad evidente, que lo que se está haciendo sistemáticamente con nuestra vicepresidenta de la Nación es la flagrante violencia política que atravesamos en nuestro país. Y no me quiero resignar, aunque parezca que no hay que hablar de esto y que no hay que hablar de discursos de odio y que no existe la violencia política. No, también a nuestra vicepresidenta le pasa lo mismo que a cualquier mujer frente al sistema comunicacional o al sistema judicial. Parece que la víctima es la culpable y la que tiene que dar explicaciones siempre es la mujer. Esto también nos está pasando en nuestro país. Pero como en aquella fábula también, frente a una verdad de perogrullo donde todos veían que el rey no estaba vestido y vino un niño y dijo, no, sí, el rey está Diputada, desnudo. redondee, por favor. Eso hizo, termino con esto, señor presidente, y eso hizo ver al pueblo y esclarecer que había una verdad que había que contar. En esta realidad de hoy va a venir también, y en esta realidad de hoy va a ser el pueblo organizado, inmovilizado y volviendo a elegir al peronismo el que les va a contar la verdad evidente en la cara. Muchas gracias, señor presidente.